Seguimos, amigos, aquí en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez y sí, aquí te contamos todo sin vueltas. Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, viene en este momento siendo investigado por el Ministerio Público. Se trata de la investigación más grande por lavado de activos de los últimos años en nuestro país. ¿Cómo impacta esto, por ejemplo, en la bancada de la agrupación Naranja, Fuerza Popular, en el Parlamento? Conversamos sobre eso y más con Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Congresista Juárez, bienvenida, Sin Vueltas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Le planteo la pregunta sin vueltas. Según el Ministerio Público, Fuerza Popular es el brazo político de esta presunta organización criminal que lidera Joaquín Ramírez. ¿Qué responde usted? Bueno, que es una verdadera barbaridad señalar una cosa como esa, ¿no? En realidad, el hacer una estructura que puede llamar a grandes titulares realmente es muy fácil, pero lo difícil es probar los hechos o las imputaciones que en este caso, digamos, estarían haciendo, ¿no? Nosotros rechazamos absolutamente cualquier vínculo que en este momento se esté pretendiendo hacer. O sea, pareciera que todo esto es como una especie de un show que se ha armado, ¿no? Con la finalidad de involucrar a Fuerza Popular, involucrar a Keiko Fujimori, cuando todos recuerdan y saben perfectamente que en su momento ella fue víctima de un montaje, de una denuncia que se hizo en un canal de televisión respecto a que habría inclusive hasta dinero del narcotráfico que habría financiado una campaña política. Todo eso fue absolutamente dejado sin efecto, no fue probado, no hubo ninguna imputación seria al respecto. Y ahora, después de un tiempo, o sea, cual cortina de humo, como que se quiere activar un botón de pánico, se recurre nuevamente a la figura de Fuerza Popular y a la figura de Keiko Fujimori haciendo imputaciones graves que, por supuesto, ocasionan portadas, sí, claro, ocasionan portadas, ocasionan escándalos, sí, ocasionan escándalos, pero no tienen nada en absoluto de seriedad. Entonces creemos que hay grupos interesados que pueden provenir inclusive de la propia Fiscalía, que generan estas corrientes, que generan estas noticias que son falsas por donde se le mire. Nos está diciendo entonces, congresista Juárez, que desde el Ministerio Público hay un interés político por hacerle daño a Fuerza Popular con esta acusación, porque hay dos nombres que se han mencionado, tanto el de Keiko Fujimori como el de Pierre Figari. Mire, yo no sé, digamos, exactamente de dónde proviene esto, pero definitivamente llama la atención que se produzcan este tipo de imputaciones que son absolutamente falsas y que son absolutamente vacías de contenido, y que salgan a la luz y se arme este tremendo escándalo, y que también signifique o que propicie que el Ministerio Público se siente con el Ejecutivo a hacer una conferencia de prensa y pretender involucrar en esto a Fuerza Popular y a la señora Keiko Fujimori. O sea, creemos que las investigaciones respecto a los peruanos en general, en todos sin excepción, a todos los peruanos sin excepción, deben darse con la seriedad que el caso requiera. Y el señor Joaquín Ramírez es un ciudadano más que, por supuesto, si hay que investigarlo, que se le investigue. Pero lo que no se puede hacer es pretender hacer un vínculo inexistente, o sea, un vínculo forzado absolutamente con el partido Fuerza Popular y con Keiko Fujimori. O sea, eso sí es inaceptable. O sea, eso definitivamente tiene algunos o algún artífice que, por supuesto, está haciendo este tipo de jugarretas que son cortinas de humo. No sabemos si es para tapar lo que viene del señor Toledo, no sabemos si es que realmente tiene algún otro trasfondo o la incapacidad de repente del gobierno, no lo sabemos, pero sí sabemos de que hay algo que definitivamente no se condice con la verdad. Entonces creo que esto la opinión pública tiene que saberlo. Este vínculo, supuesto vínculo que estaría generando
en general los interesados en que esto se vea así, es absolutamente falso. Para que nos quede claro entonces, congresista Juárez, Joaquín Ramírez fue en su momento secretario general de Fuerza Popular. Ahora no tiene vínculo con la agrupación. No tiene ningún vínculo con la agrupación. Hace muchos años él fue secretario general. Y vimos también hace muchos años que se pretendió, inclusive terminando una campaña política, y que por supuesto perjudicó absolutamente la campaña política en ese momento de Keiko Fujimori, pretender en ese momento crear un vínculo con dinero que provenía del narcotráfico y que fue a mérito de una denuncia que hizo un ciudadano X y que después no pudo corroborar. Entonces, ¿eso qué significó? Por supuesto, perjuicio para la campaña, por supuesto, perjuicio para Keiko Fujimori y, por supuesto, investigaciones durante todos estos años. Estamos hablando de más de 7 años, en donde no ha habido una sola imputación seria. Y entonces, en este momento no entendemos de dónde sale un organigrama en donde señala que el brazo político sería el partido Fuerza Popular. La verdad es que no resiste el menor análisis, o sea, es simplemente una gran cortina de humo que ya lleva 2 días de discusión, pero igual se va a acabar, porque sabemos de que es absolutamente vacía en cuanto a lo que puede significar, digamos, una denuncia seria, ¿no? Entonces, bueno, esto va a pasar y otra vez, por supuesto, se enloda o se pretende enlodar, como vuelvo a decir, utilizando el botón de pánico Keiko Fujimori cuando hay que tapar alguna cosa de algún sector interesado. Hablemos de lo que está ocurriendo ahora al interior del Congreso de la República, porque el Pleno está evaluando ahora una nueva moción de interpelación al jefe del gabinete, al premier Alberto Tarola, y también al ministro de Trabajo. ¿Cómo va a reaccionar la bancada de Fuerza Popular frente a esta solicitud? Una nueva moción de interpelación y probablemente algunos estén buscando la censura también de Alberto Tarola. Bueno, nosotros siempre hemos creído, antes, después, y creo que corresponde a que el ejercicio del control político tenga que hacerse siempre de manera seria, de manera razonada. Si los ministros tienen que venir a explicar algunas cosas, bueno, está bien. Los ministros tienen que tener siempre transparencia en sus actos y si hay actos que el Congreso, a mérito del control político que debe realizar, considera que deben hacer, bueno, está bien, que vengan y que expliquen acá. Luego, después, si es que ya hay censuras o si es que ya hay otro tipo de mociones o pedidos, ya nosotros nos reunimos como bancada y hacemos una discusión interna para ver si apoyamos o no las mociones de censura. Eso ya parte inclusive de digamos, de aspectos de votaciones a los que nosotros nos sometemos cuando tratamos estos temas al interior de la bancada. Pero para usted, Alberto Tarola, ¿debería ser censurado en el Congreso o no, personalmente, para usted? A ver, no he leído yo la moción de censura que han presentado o que estarían presentando, como usted lo menciona. No he tenido acceso, a mí no me han alcanzado como vocera de Fuerza Popular el documento. No podría decirle si es que el contenido, digamos, amerita o no una censura al señor Otaro. Correcto. Hablemos ahora de lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución. Usted, congresista Juárez, es integrante de la Comisión de Constitución y se ha regulado la acusación contra los presidentes de la República por delitos como los de terrorismo y corrupción. De hecho, el tema ha pasado a un cuarto intermedio. ¿Qué se puede esperar de este proyecto? En todo caso, ¿qué busca esta iniciativa? Bueno, en realidad esto tiene una discusión larguísima, viene desde inclusive la legislatura pasada. Siempre se ha pretendido, se ha querido, digamos, hacer reformas políticas serias y uno de los puntos que se ha tratado es la modificación al 113, en lo que se refiere a causales de vacancia y también el artículo 117 que corresponde a las causales para que un presidente pueda ser acusado constitucionalmente.
En realidad, en lo que corresponde, por ejemplo, al artículo 113, a la vacancia, esto responde, entre otros proyectos de ley, a uno del Ejecutivo en donde se proponía la modificación del artículo 113 y la vacancia. Digamos, la propuesta era que no sea una vacancia por incapacidad moral, sino que sea una vacancia por incapacidad mental o física. Entonces, la propuesta de la Comisión de Constitución reúne los dos aspectos, o sea, la vacancia por incapacidad moral permanente, pero también a su vez incorpora un inciso en donde se puede vacar a un presidente por incapacidad física o mental, ¿no? Esto se ha trabajado durante mucho tiempo, fue una propuesta de ley del Ejecutivo, pero que también traía consigo la modificación del artículo 134 para eliminar la cuestión de confianza obligatoria en el Congreso. Es decir, digamos, la propuesta del Ejecutivo era regulemos vacancia por incapacidad moral, pero también dejemos sin efecto la cuestión de confianza obligatoria en el Congreso. Bueno, el primer tema ya se trató, está con un dictamen que inclusive está listo para ser incluido en el Pleno, y ahora se está regulando este segundo tema, ¿no? Que creo yo que ha habido algunos aportes de algunos congresistas y han pedido que, siendo un tema tan relevante, pueda verse en otro pleno en donde puedan, digamos, ya los congresistas venir preparados en cuanto al tema se refiere. Claro. Este es un tema efectivamente importante, pero lo que sí es cierto es que la constante, por lo menos en este Congreso, es que creo que los congresistas en general rechazan las modificaciones o las reformas constitucionales, especialmente las reformas del sistema político, porque hemos visto que ya entra, por ejemplo, la bicameralidad está en condición de suspensión porque está con una reconsideración planteada, no pasó con el número de votos que se requerían. Luego se han planteado varias modificaciones constitucionales y solamente, digamos, que yo recuerde, creo que se ha aprobado por ahí una y no ha habido ninguna modificación constitucional más en lo que va del periodo de vida de este Congreso desde el año 2021. O sea, hay realmente un rechazo constante y casi imposible de alcanzar los 87 votos para una reforma. Claro, pero esto demuestra que no se ponen de acuerdo al interior del Congreso, en todo caso. Claro, es que durante mucho tiempo, durante por lo menos todo el primer periodo, lo que primó por lo menos en los grupos de izquierda, porque obviamente hay que ponerse de acuerdo con también derecha, centro, izquierda y en general todos los grupos políticos, lo que primó fue el querer o el pretender la imposición de una asamblea constituyente. Y entonces se negaban a cualquier cambio constitucional porque pretendían que la Constitución se cambie íntegramente. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, hay una nueva visión, al parecer, porque digamos se ha conversado de manera informal, ¿no?, con algunos grupos políticos, y pareciera, digamos, que el tema de la bicameralidad como que por ahí estaría digamos, teniendo cierta relevancia para algunos congresistas, ¿no? Entonces, hay oposición, sí, yo creo que se pueden llegar a acuerdos saludables también en su momento, sí, creo que podemos llegar a acuerdos y lograr en alguna forma algún cambio, alguna reforma constitucional importante. Correcto. ¿Y cómo impacta en el Congreso de la República y en la ciudadanía las investigaciones que se vienen realizando a 4 congresistas, todas mujeres, por cierto, por el presunto recorte de sueldos a sus extrabajadores o a trabajadores de su despacho? El tema está en la Comisión de Ética, congresista Juárez. Bueno, yo como abogada creo mucho en el principio de presunción de inocencia, pero también me parece, digamos, demasiado, no sé, coincidente que se den estas denuncias a 4 congresistas, y lamento mucho que sean mujeres, porque siempre creo que uno de los grandes mitos que se han manejado, por lo menos cuando
muchos de nosotros hemos luchado por el derecho a la participación política de las mujeres, es precisamente que la mujer, digamos, era... no quiero hacer ninguna diferencia en absoluto, digamos, con los hombres, pero siempre uno de los temas que se manejaban es que la mujer se desempeñaba con mucha probidad, que la mujer, digamos, podía tener siempre, digamos, muchos niveles de honorabilidad, ¿no?, de probidad en el manejo de la cosa pública. Claro, claro. Yo espero que las investigaciones realmente lleguen a la verdad de estos hechos que se están denunciando y lamento profundamente y rechazo, por supuesto, profundamente que se esté haciendo este uso, de ser cierto, ¿no?, este uso indebido de las remuneraciones o de los beneficios de los trabajadores, ¿no? Yo creo que uno de los temas que nos hace tener la dignidad en el ejercicio del cargo es precisamente respetar absolutamente los derechos de los demás y además manejarse con transparencia y con probidad, ¿no? Yo la verdad lamento, yo sí, por supuesto, exijo que se lleven las investigaciones hasta el final y que si hay responsables que paguen por la responsabilidad y que asuman las consecuencias de sus actos y que haya, por supuesto, un proceso justo, ¿no?, un debido proceso y que obviamente lleguemos a la verdad. Correcto. ¿Y qué opinión tiene de lo que le está ocurriendo a Betsy Chávez, actualmente suspendida congresista de la República, también a Willy Huerta, a Roberto Sánchez, quien todavía se encuentra en el Congreso a pesar de que ahora ya tiene un pedido en su contra de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, congresista Juárez? Claro, bueno, en el caso de algunos de ellos han sido sometidos al proceso constitucional. En el caso del señor Roberto Sánchez no fue aprobada la suspensión. En el caso de la señora Betsy Chávez sí, yo creo Exacto. que ella está asumiendo y tiene que también pagar las consecuencias de su accionar en la vida política. Yo creo que ella comenzó muy joven, fue elegida para ser congresista, pero ella comenzó muy joven, digamos, a saltar etapas y a querer asumir cargos muy importantes en el Estado. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Recuerdo en algún momento a través de alguna persona digamos que tenemos como amistad en común, haberle mandado un mensaje ya hace mucho tiempo y decirle cada uno tiene que vivir su momento y vivir sus etapas en la vida. Y parecía muy joven, por ejemplo, ella para ser ministra, o sea, no tengo absolutamente nada también contra los jóvenes, creo que pueden ser muy competentes, pero también creo que cuando uno llega a un cargo tan importante como el de ministro de Estado, uno no tiene que llegar a aprender, sino tiene que llegar a dar la experiencia que ha tenido. Y esa experiencia se adquiere con el trabajo que uno tiene a lo largo de los años de su vida profesional. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de la señora Betsy Chávez. O sea, ella debió esperar el tiempo que le correspondía al aprendizaje natural que tenemos los seres humanos, y luego esperar, pero llegar a ser presidenta del Consejo de Ministros creo que fue un verdadero exceso y creo que fue una situación sumamente ambiciosa que finalmente la hizo cometer los delitos por los que ella en este momento se encuentra procesada, por supuesto respetando la presunción de inocencia, ¿no? Se encuentra dentro de un proceso de investigación y creo que tiene que pagar las consecuencias de lo que ha ocurrido y de lo que ha hecho finalmente de su vida. Finalmente, congresista Juárez, hay un proyecto que ha sido tratado en las comisiones de Transportes y de Cultura, referido a una suerte de cuotas que tendrían que cumplir los medios de comunicación con contenidos exclusivamente nacionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Este es un proyecto que ha levantado también muchísima polémica. Sí, nosotros como Fuerza Popular somos el único partido que se abstuvo en las comisiones cuando nos tocó votar, porque creemos de que no puede haber una interferencia hacia los medios de comunicación.
O sea, nosotros podemos tener discrepancias de repente con algunos temas, podemos tener discrepancias en las formas, pero lo que sí tenemos que tener es un absoluto respeto a la libertad de expresión y a la libertad de empresa también. Entonces, sí, claro, creemos que hay aspectos que se deben regular, como ahora mismo están regulados en la ley, pero que, digamos, nosotros tenemos que tener un respeto absoluto, ¿no?, a la libertad de información, a la libertad de prensa. En consecuencia, nosotros insistimos en nuestra posición, ¿no? Por lo menos Fuerza Popular no está de acuerdo con este proyecto de ley que ha planteado el congresista Alex Flores de Perú Libre. Y ahora sí, para finalizar, ¿en algún momento de esta legislatura se va a volver a tratar el tema del adelanto de elecciones o ha sido ya descartado de plano en el Parlamento? Bueno, esa es una pregunta que tendríamos que hacerla al presidente del Congreso. A ver, no hay ningún proyecto de ley que se encuentre en este momento en debate. La verdad es que no veo, digamos, que por alguna forma pueda ser materia o que esté pendiente, ¿no?, de ser visto en el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Juárez. Buenas noches. Gracias. Patricia Juárez, parlamentaria y vocera de Fuerza Popular, ha contestado a nuestras preguntas sin vueltas aquí en RPP Televisión. Volvemos con más.